Hola, bienvenidos. Esto es De Otro Planeta, un podcast de astronauta emocional en donde platicaremos de salud mental, feminismo y diversidad sexual. Soy Liz García, psicóloga, cuentacuentos, pero sobre todo dramática, divertida, ambivalente, sarcástica, distraída, improvisadora y malabarista de profesiones. Mi propósito es que en cada episodio te motives a hablar de tus emociones y que logres conectar con eso que sientes, piensas y haces. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Otro Planeta. El día de hoy estoy con Ileana Romero, quien nos va a platicar un poco de su experiencia en esta campaña de Hablemos de Emociones. Pero antes quiero darles un poco de contexto el por qué estos episodios son importantes. Y generalmente cuando nosotros no somos psicólogos y pasamos por diversas emociones como, híjole, esto será estrés, esto será ansiedad, esta ambivalencia es normal, tenemos un chingo de preguntas respecto a qué estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo, pero desafortunadamente no hay mucha información a veces que sea fiable, o a veces no tenemos un marco de referencia para decir, lo que me pasa efectivamente es ansiedad, o lo que me pasa efectivamente es estrés. Y debido a ello, por eso vamos muchas veces eh, entre líos y líos y líos, hasta que por fin alguien nos dice, oye, ¿sabes qué? Me parece que tal vez lo que te está pasando se llama TLP, ¿no? Me parece que tal vez lo que te está pasando se llama simplemente estrés. Y por eso es que este episodio está dedicado a que tú puedas entender, pero desde la experiencia no de una psicóloga, sino de una persona que tiene este diagnóstico, qué significa lo que es tener TLP. Y para ello, Ileana nos va a contar un poco de su experiencia, de quién es, qué hace, pero principalmente cómo es que llegó a entender o saber que tiene TLP. ¿Vale? Entonces, Ileana, por favor, si te puedes presentar, decirnos quién eres, qué haces y todo lo que tú quieras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muchísimas gracias. La verdad es que yo muy feliz de estar aquí con ustedes. Agradezco muchísimo la invitación, mi querida Liz y a Astronauta Emocional. Creo que estos espacios son necesarios porque hacen muy bien esta tarea de difusión de la salud mental, pero desde la información. No solamente de, bueno, vamos a hablar a ver qué sale, sino realmente informar, preparar un buen contenido, y que justamente creo que en esta misión es en la que nos hemos encontrado, en la que estamos generando esta cultura de la salud mental y pues bueno, gracias también por ser parte de esta misión que en TLP México ha sido más info, menos estigma, para justamente hablar de estos temas desde a lo mejor haciendo esta combinación, ¿no? Desde ustedes como especialistas y en este caso una experiencia personal que fue lo que he empezado a hacer ya desde hace pues un poquito más de 3 años, ya casi 4, en TLP México, que fue este espacio que yo encontré para hablar de mi experiencia. Por supuesto, y como bien decías hace ratito en la introducción del capítulo del día de hoy, yo cuando empiezo a experimentar toda una serie de síntomas, ni siquiera yo podría nombrarle, esto es ansiedad, esto es insomnio. O sea, yo solo sabía que me estaba costando trabajo dormir, que las madrugadas eran terroríficas, que pensaba, me estoy volviendo loca, no sé qué me está pasando. Yo creo que soy a la única persona en el mundo a la que le sucede. Además, empecé a tener como síntomas de no querer salir de mi casa y entonces salía tantito y me daba muchísimo miedo y me regresaba. Y en ese momento, pues yo estaba estudiando en la universidad. Entonces, imagínate, después de venir de un ritmo de realizar las actividades cotidianas y de, pues, estar estudiando y estar conviviendo con personas y estar, pues, yo cumpliendo con una dinámica cotidiana,
de pronto empiezo a tener problemas para dormir, de pronto empiezo también a encontrarme con mucha angustia, con esta como falta de energía, falta de motivación, como que yo decía, es que ni siquiera sé por qué estoy haciendo esto, es que ni siquiera sé si tiene caso, ya no sé ni siquiera para qué estoy estudiando, o sea, ¿qué está pasando? Y yo empezaba a sentir como este malestar muy intenso, muy, muy intenso, y yo decía, bueno, ¿de dónde viene? ¿Qué pasa? ¿Qué estoy sintiendo? Fue muy confuso, fue muy alarmante y realmente fue terrorífico. O sea, yo creo que esa sería como una palabra que La casi no palabra. se utiliza, que lo asociamos más como con algo como monstruoso o de brujas pero en realidad es que empiezas a decir, oye, esto debe ser alguna situación malévola o qué me está pasando, ¿no? Y yo creo que en el imaginario que tenemos y que yo tenía en ese momento que no conocía ni la palabra ansiedad, ni la palabra depresión, insomnio, muchísimo menos trastorno límite de la personalidad, ¿no? Que ya ahorita les iré contando cómo fue que yo llegué a encontrarme con esta primera información, ¿cómo? Pues se me da el diagnóstico. Yo para empezar también crecí bajo este concepto de la cultura de ir al psicólogo es para locos, ¿no? Entonces, jamás tampoco como que en mi medio Como o en casi mi... todos, ¿no? Como casi todos llegamos a creer eso. Y acabas de decir algo muy, muy importante acerca de lo terrorífico, ¿no? Que a veces sientes y que como no conoces tus emociones, sientes que son externas a ti, que, ajá, dices, no, es que esto no está pasando o te da mucho miedo saber o entender qué te está pasando a ti. Y eso es también lo interesante en cómo vamos viviendo nuestras emociones, ¿no? Sí, creo que me pasó justamente eso que dices, porque claro que es buenísimo cuando estás como en un estado emocional cotidiano, ni siquiera puedo decir que estable, porque de pronto también, obviamente, a lo mejor la estás pasando mal, pero es un malestar cotidiano al que ya te acostumbraste y que ni siquiera hacemos ese trabajo de saber qué estoy sintiendo. O sea, yo creo que yo, antes de todo, de identificar el nombre de las emociones, qué estaba pasando, cómo me siento, yo vivía en un piloto automático. Entonces yo sabía que iba a la escuela y yo sabía que interactuaba con mi familia, interactuaba con otras personas y que de pronto sentía tristeza y que de pronto sentía felicidad y ya. O sea, eran los únicos conceptos que yo tenía como emocionales y pues vivía como la vida como en su curso, ¿no? Hasta que empiezo a tener como eh, angustia, que ahora la puedo nombrar angustia, pero antes no sabía qué era. Solo era esta sensación como de sentir como una inquietud, de sentir como mucha presión, de sentir como desesperación, porque de verdad es que no entendía qué estaba pasando. Y yo decía, esto no, o sea, hay algo diferente. Ajá, o sea, es como, o sea, sabes que está pasando algo, pero no sabes exactamente qué es. Y yo creo que eso a veces es lo que más abruma a las personas porque justo como no saben nombrarlo, incluso hay otro tema, ¿no? De el diccionario de emociones que a veces, y es que nunca nadie crece con sabiendo qué es y dices, bueno, pues sé que me siento mal, pero no sabes exactamente en qué rango de mal estás, ¿no? Sí, o mal, mal triste, mal Ajá, con angustia o mal mal con como. preocupación. Ajá, o sea, solo es un malestar generalizado, pero no sabes qué es. Sí, fíjate que ahorita que mencionas esto me hace muchísimo como match el hecho de que sientes tanto malestar, pero que no puedes identificar y que además, por supuesto, es que es mucho mayor al malestar que alguna vez hubieras sentido en tu vida. O sea, por ejemplo, tienes un problema, un conflicto con alguien y sabes que gritas y sabes que, ay, y puedes hasta aventar el celular y te enojas y dices, ah, y ya. Y es como reconoces y además dices, ah, ok, claro, pasó porque me estoy enojando con la persona. O pues tienes una pérdida y entonces obviamente te duele y lloras y dices, bueno, creo que esto es tristeza, ¿no? Porque además nunca es que la nombremos. De pronto Exacto. solo la vivimos
en una cotidianeidad, en piloto automático, pero ni siquiera nos detenemos a conectar con ello. Y yo no hubiera entendido esta parte de conectar con las emociones si no hubiera vivido por este proceso tan terrorífico y tan tétrico en el que, como no las identificaba, no sabía qué me pasaba, solo sabía que no estaba logrando dormir, que por supuesto el hecho de no dormir me causaba mucha desesperación porque pasaba las madrugadas alrededor de un malestar constante, muchos pensamientos. De pronto yo decía, es que mi mente no se detiene, o sea, no sé de dónde estoy pensando tanto, y era la preocupación por no poder continuar las actividades, la preocupación por no estarlo logrando, la desesperación de no poder salir a la calle y realizar mis actividades como lo venía haciendo, además de que no se lo podía contar a nadie, de que esta incapacidad de poder comunicárselo a alguien de mi familia o de mis amigos, porque dije, no, obviamente me van a decir que estoy mal, me van a decir que ya le eché ganas, ¿no? El clásico, échale ganas. Sí. O a veces hay familias que dicen: "¿Otra vez? O sea, ya, por favor, deja de hacer drama". Es como si toda la responsabilidad así 100%, tú tendrías que llevarla en cuanto a que tienes que saber qué te pasa, tienes que controlarlo, tienes que regularlo, y entonces, pues sí te quedas como friqueado porque es complicado el saber que te está pasando algo, pero que además no lo puedes compartir, ¿no? Y mucho esta dinámica del, es que tienes que continuar y es que tienes que Échale sacar adelante ganas. tu carrera y tienes que ser productiva y tienes que, después de que termines tu carrera, tienes que meterte a trabajar. Y como toda esta presión es como incluso la que tú dices, es que no puedo fallar. O sea, es que no puedo, esto que me está sucediendo, que no me está permitiendo hacer mis actividades, no puede existir. Y menos yo se lo puedo contar a alguien, porque por supuesto es que me va a decir, oye, pues no estás cumpliendo con tus actividades. Independientemente de lo que estés sintiendo, no estás cumpliendo. Entonces creo que esa fue una primer barrera para que yo no pudiera expresarlo y entonces vivir con toda esta desesperación, sumándole la incapacidad como para dormir. De pronto, en estas madrugadas, era tanta mi desesperación que yo empecé a recurrir a las autolesiones de forma recurrente. Y Ujú. entonces, de pronto, yo empezaba a tener como autolesiones de cortes autoinfligidos y de pronto sí los empecé a experimentar como con una sensación de tranquilidad. Y entonces ya después dejó de pasar solamente como en las madrugadas de insomnio, en donde me desesperaba mucho, pero ya pasaba también si en alguna de esas ocasiones me aventuraba a ir a la escuela con todas estas emociones, pasaba algo en la escuela como que me estresaba e inmediatamente a lo mejor recurría a una autolesión como para calmarlo. Entonces, por supuesto es que era muy angustiante. Además, te sientes sumamente mal. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a realizar esto? Ya estaba yo como en esta como de la edad adulta temprana, porque yo retrasé como mis estudios cuando fui un poco más joven, en la adolescencia, donde hubiera tenido que estar estudiando en la universidad. Yo fui deportista, fui ciclista, fui campeona nacional de ciclismo, de hecho. Wow, es Yo creo que increíble. sí, ¿qué crees? Que yo creo que eso ayudó muchísimo también a que durante la etapa de los 15 que más o menos empecé a hacer ciclismo, a los 20 no hubiera como otro tipo de síntomas, que por supuesto es que focalizaba mucho en el deporte. Y el hecho de estar también como equilibrando los neurotransmisores de forma natural a través del deporte, creo que me ayudó muchísimo. Pero haz de cuenta, mi carrera deportiva, te digo, gano un nacional, buenísimo, padrísimo, está así como en la cima, y de pronto también viene como un primer episodio depresivo ahí, ¿no? Que yo creo que sería así como lo que pasó antes de toda esta historia. Viene un Ujú. primer episodio depresivo, me diagnostican mal, yo haz de cuenta que pasé ya como 2, 3 semanas en las que no me movía, en las que no podía hacer nada, no me quería levantar, no quería comer, con trabajo también a veces a bañarme después de 3, 4 días, o sea, muy mal, ¿no? Y también Ya también sé. fue una parte de, bueno, ¿qué está pasando? Y lo asumes como claro, es que viene como otra etapa y en ese momento
justamente ahí yo creo que sí fue como la adolescencia, porque yo creo que ahí tenía como unos